Dígale que está a su lado, dígale esto por favor: en ti hay un gran sí de Dios. Y ese es el mensaje que te quiero dar en este día: el gran sí de Dios. Vamos, déselo fuerte si usted cree que hay un gran sí de Dios en tu vida. Pueden tomar su lugar, por favor. Nosotros no estamos aquí porque le hayamos dicho que sí a Dios. Estamos aquí porque fue Dios el que nos dijo que sí. Dios nos dijo que sí a la salvación y nos dijo que sí al llamado de ser discípulos de Jesús. No fue que Iván Vinda le dijo sí para estar aquí. Fue que Dios le dijo sí a Iván Vindas para estar aquí. Mi sí te acepto como mi Señor y Salvador fue después del sí voy a salvar. Mi sí te sirvo como discípulo fue después del sí te llamo a ser mi discípulo. Ninguno de nosotros le dijimos sí primero a Él. Fue Él el que nos dijo primero a nosotros que sí. Mira lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12. Muchos lo aceptaron y creyeron en Él. A esto les dio el derecho de ser hijos de Dios. Diga fuerte conmigo: soy un hijo de Dios. Verso 13. Pero note lo que dice el versículo 13. Soy hijo de Dios, pero no por nacimiento físico. O sea, no se trató de que por nacer físicamente somos hijos. Tampoco tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. No fue ningún sacrificio que hicimos para ser hijos. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. Somos hijos de Dios porque Él quiso que fuéramos hijos, no porque nosotros quisimos ser hijos. Iván, sí te voy a salvar. Y yo le dije: y sí te recibo como mi Señor y Salvador. Mi sí nunca estuvo antes del sí de Dios, porque entonces Él no sería Dios si dependiera de mí, no de Él. Siempre dependió de Dios nuestra salvación. Y por eso nadie puede anular el gran sí de Dios que hay sobre ti y sobre toda tu casa. Porque si Él te salvó a ti, esa promesa de sí también es para todas tus generaciones. Vamos, si lo crees, hay nietos e hijos que en los próximos años estarán aquí sirviendo el retiro de provisión, porque tu sí fue un sí también para tu generación. Mira lo que dice primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Porque Él nos amó. Yo no podría amar a Dios para servirle si Él no hubiera amado primero para salvarme. El servicio es la respuesta de mi amor a Jesús, y la salvación es la respuesta del amor de Dios hacia mí. Iván, te amo y te salvo. Y yo digo: Dios, y yo te amo y te sirvo. El servicio es la evidencia de tu amor a Jesús, y la salvación es la evidencia del amor de Dios hacia tu vida. Así que yo no podría servirle por amor si Él no me hubiera salvado por amor. Te quiero dar 3 verdades del gran sí de Dios que hay sobre tu vida. La primera de ellas es que Dios nos salvó para usarnos, no solo para bendecirnos, no solo para llevarnos a la vida eterna. Dios a cada uno de nosotros nos salvó para usarnos. Tu fe en Jesús te salvó, pero tu fe en Jesús también es usada para que Él pueda manifestarse en esta tierra. Mira acá, tu fe en Jesús es a Jesús el Salvador. Tu servicio es tu fe a Jesús el Señor. Tu fe para salvación, Jesús el Salvador. Tu servicio es tu fe a Jesús el Señor. Por eso en Juan capítulo 6 verso 65 dice, y añadió: por eso les he dicho que nadie puede creer en mí si no lo concede mi Padre. Tú y yo hoy estamos aquí porque Dios nos concedió la bendición de haberle recibido como Señor y como nuestro Salvador. Salvador, diga conmigo: Salvador para salvarme, Señor para servirle. Lo que pasa es que muchos solo quieren al Salvador para que lo salve,
Pero los que hemos entendido que sobre nuestra vida hay un gran sí, lo tenemos como el Señor para servirle. Te tengo una gran noticia. Él te salvó porque te dijo sí a la salvación, pero te está usando y empezará a usarte más porque te dirá sí a que tú le sirvas como Jesús el Señor. Ahora, ser hijo de Dios y discípulo de Jesús es un regalo eterno. No hicimos nada. Él nos regaló ese derecho cuando nos dijo que sí. Así que el sí de la salvación fue por amor, el amor de Dios. Pero el sí de servicio es por mi amor a Jesús. Yo no solo veo gente que Dios ama, yo veo gente que ama a Jesús. Tú estás aquí no solo porque Dios te amó, tú estás aquí porque tú amas a Jesús, tu Señor, y por eso le sirves en casa de Dios. Date un aplauso a que hay gente que ama a Dios y que ama a Jesús. Ama a Dios porque lo salvó y ama a Jesús porque los usa. Y te profetizo que este año Dios te va a usar como nunca antes. Por eso Dios nos trajo aquí a esta reunión. Ahora, Dios nunca dejará de amarnos, pero nosotros tampoco debemos dejar de amarlo. Tu servicio es la mayor evidencia del amor que tú le tienes a Jesús. Por eso, primero somos hijos de Dios y luego discípulos de Jesús. Como hijo recibo amor, como hijo recibo perdón, como hijo me equivoco, como hijo vengo delante del Padre y recibo su amor. Pero como discípulo cargo la unción, como discípulo tengo poder, como discípulo tengo autoridad, como discípulo reprendo la enfermedad, como hijo recibo su presencia, como discípulo imparto su unción. No sé si me estoy explicando. La gente que está aquí en esta tarde es gente cargada del amor de Dios, pero es gente cargada de la unción del Espíritu para impartirla. El hijo solo recibe, el discípulo imparte. El hijo recibe la salvación, el discípulo va a salvar a otros. El hijo recibe el perdón, el discípulo predica del perdón. Somos hijos de Dios. Diga conmigo, hijo de Dios, discípulo de Jesús. Por eso en Mateo capítulo 28 verso 19 dijo esto Jesús, y este versículo no lo sabemos todo de memoria. Por tanto, id y haced a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Diga fuerte conmigo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús dijo esto después de haber muerto para la salvación, y después de haber muerto para la salvación de una orden, porque primero somos salvos y luego somos discípulos. Yo no puedo pretender ser discípulo sin la salvación. Así que el sí de Dios fue para salvarme, pero el sí de Dios también es para usarme en hacer discípulos. Y aquí Jesús dice cómo se hacen los discípulos. La palabra bautizándolos es la palabra batizo en el griego, que significa sumergir. O sea que un discípulo es alguien sumergido en la paternidad de Dios, es hijo de Dios. Dos, un discípulo es sumergido en el nombre del Hijo, o sea, un discípulo de Jesús. Y un discípulo está sumergido en el Espíritu Santo, carga el poder de Dios. Usted y yo, para salvarnos, pusimos nuestra fe en Jesús para salvación. Como discípulos ponemos nuestra fe en Jesús para que nos use, para que en su nombre prediquemos, para que en su nombre echemos fuera demonios. Pero como discípulos tenemos la fe en el Espíritu Santo, que es el poder que nosotros tenemos para liberar a las personas de los encuentros, para liberar a aquellos que necesitan lo que tú y yo portamos. En otras palabras, tú eres un cristiano completo, eres hijo de Dios, que tiene la autoridad en nombre de Jesús y cargas el poder del Espíritu Santo. Por eso estás aquí hoy, porque Dios te salvó, porque te dijo que sí a la salvación, pero también te dijo sí a la unción de usarte en esta tierra. Y no hay brujo, no hay demonio que impida que ese sí de Dios se tenga que cumplir sobre ti y sobre tus generaciones. Lo mejor que te pasó fue haber escuchado el sí de Dios. Dale, levanta tus manos y dile: Señor, gracias porque me dijiste que sí. ¿Qué hubiera pasado si Él te dice que no? ¿Dónde estuviéramos hoy? ¿Qué fuera de tu vida? Por eso el servicio es la reacción a un sí que yo cargo de Dios en mi vida. Ahora,
Muchos le dicen sí a la salvación, pero no quieren decirle sí a ser discípulo de Jesús, a cargar la unción, a discipular a otros, a evangelizar a otros. ¿Recuerdas que Pedro le dijo que sí a la salvación, pero también le dijo sí a ser discípulo de Jesús? La palabra discípulo es la palabra matetis, que significa alumno, estudiante, aprendiz, alguien que le gusta sentarse a ser enseñado, alguien que ama ser formado, y alguien que es enviado para imitar a Jesús. En otras palabras, un discípulo es un hijo comprometido con su padre. No solo amó que su nombre esté escrito en el libro de la vida, ama que Dios lo use en esta tierra para que miles tengan su nombre escrito en el libro de la vida. De seguro en este año Dios te va a usar para que muchas familias conozcan el amor de Dios. De seguro que este año muchos enfermos van a ser sanados por el poder de la unción que tú cargas. De seguro este año Dios te va a usar para que muchos sean liberados, porque hay un sí del cielo que te aprobó para estar sentado en esta tarde. Y ese sí lo vas a tener que ver, porque eres hijo de Dios y un bendito discípulo de Jesús. Nunca se te olvide que lo que hacemos no es por una estructura eclesiástica, es por un mandato del cielo. Ahora, lo segundo es que el sí de Dios es para evangelizar y discipular. Los discípulos somos las manos del cuerpo de Cristo. Yo en esta tarde estoy predicándole a las manos de casa de Dios. Mis dos manos son útiles, pero no igual de hábiles. La derecha no es tan hábil como la izquierda, pero es igual de útil. El evangelismo y el discipulado es el mandato que nosotros tenemos como discípulos de Jesús. El modelo de Jesús es salvar a los perdidos y cuidar a los ganados. Este año no vamos a perder a los ganados y vamos a ganar a los perdidos. Yo evangelizo para ganarme un perdido, pero discipulo para cuidar un ganado. Cada discipulado que tú haces, estás consolidando la salvación de alguien. Porque evangelizar es presentarle la salvación. Discipular es consolidar esa salvación. Es que esa persona que Dios me confió en mi grupo está siendo pastoreada a través de las enseñanzas que yo recibo y que yo imparto. Y cada vez que yo estoy dando un discipulado, estoy consolidando la fe en Cristo que esa persona hace unos años le dio a Jesús para ser salvo. Por eso Jesús nos mandó a ser discípulos, porque si solo evangelizamos, sí, la gente recibe a Jesús, pero a través del tiempo, si esa salvación o esa fe no se consolida, pueden terminar perdiéndose de nuevo, otra vez regresándose a su antigua vida. Cuando usted discipula, usted está consolidando no solo una persona, una familia entera, que cuando usted discipula, ellos van a poder madurar en su fe en Cristo. Porque la fe para la salvación es un instante, en un instante, pero la fe del discipulado tiene que ser algo constante. Salvación instante, discipulado constante. La madurez y el carácter que vamos desarrollando en la constancia de la formación es lo que nos lleva a que Dios nos pueda confiar cosas mayores. Yo no sé cuánto te ha costado llegar hasta el día de hoy sirviéndole al Señor, pero de seguro cada proceso que has pasado te ha formado, te ha desarrollado, te ha dado el carácter que necesitas para que Dios te pueda confiar este año mayores almas, que tu red pueda crecer, que tu barrio pueda ser tocado por el poder de Dios. De seguro abrirás el grupo y la gente llegará y algo van a recibir, porque tu consolidación como discípulo no ha sido en vano. El diablo muchas veces te quiso sacar de la casa de Dios, te quiso sacar de la red a través de las mismas pruebas de la iglesia, pero tú permaneciste aceptando el proceso de discipulado, y gracias a eso hoy estás sentado en este lugar recordándole a Dios que Él no se equivocó, diciéndote que sí, y que Él va a poder seguir contando contigo para que ese sí que hay en ti alcance a miles de guatemaltecos donde quiera que tú vayas. Vamos, no ha sido en vano ningún proceso discipulado. Ahora quiero llevarte a algo muy poderoso. Yo no puedo discipular sin evangelizar, ni puedo evangelizar sin discipular. Jesús a sus 70 y a sus 12 primero los envió a evangelizar y luego les dio la orden de discipular. La orden de hacer discípulos fue después de su muerte y resurrección, pero mientras Él vivió fue evangelismo: sanar enfermos, predicar el reino de Dios, dar palabras del diario vivir.
Porque la gente hoy necesita escuchar lo que Dios hace, pero necesita ver en ti lo que Dios ha hecho. Escucha, esto es muy importante. Debemos de ser hábiles en evangelismo, pero muy útiles en discipulado. El discipulado se trata de transferir vida, no de dar una enseñanza. Que tus discípulos puedan ver en ti el carácter de Cristo. Que tus discípulos puedan ver en ti madurez. Que tus discípulos puedan ver en ti lo que Cristo ha venido haciendo a través de los años. Al que quiero evangelizar le predico, pero al que quiero discipular le modelo. Por eso es el modelo de Jesús. Él les modeló evangelizando y luego les envió a ser discípulos. Cuando nosotros vamos viviendo procesos de formación, aprendemos a modelar. Cuando la gente ve que usted no se da por vencido, cuando la gente te ve en el parqueo con un chaleco acomodando vehículos, tú les estás modelando lo que es ser un discípulo de Jesús. Cuando usted lleva alimento a una familia que no tiene, usted le está modelando que es ser un discípulo de Jesús. Cuando usted perdona a alguien, usted le está modelando. Hoy la gente ha escuchado de Jesús, pero muy pocos han visto a Jesús, porque a Jesús se ve en nuestro estilo de vida como sus discípulos. Y cuando tú y yo lo empezamos a modelar, ya la gente no solo va a creer al mensaje que escuchan, empiezan a ver el estilo, a creer en el estilo de vida que nosotros le mostramos. Eso modela el cristianismo que nosotros amamos. Por eso debemos amar ser formados, amar ser discipulados. Evangelizar, ¿qué es? No hablarles de lo que Dios hizo en mi pasado, es a mostrarles lo que Dios hace en mi presente. Discipular es que los que yo estoy consolidando puedan inspirarse en lo que yo hago en la intimidad de mi grupo, de mi familia. Discipular es consolidar la salvación. Discipular es hacer cristianos genuinos y verdaderos. Yo sé que aquí en Guatemala no, pero en mi país a veces alguna gente dice: yo soy cristiano, porque un día fueron a una iglesia, recibieron a Jesús, pero nunca siguieron el proceso de cuidado y de formación. Y la gente de repente los ve comportándose. Usted es cristiano, pero no se comporta como cristiano. Cuando usted empieza a ser discipulado y a discipular, usted empieza a formar verdaderos cristianos que inspiran a otros a hacerse cristianos. Mira lo que dice la escritura en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Diga conmigo: se congregaron con la iglesia. Toca al que está a su lado, dígale: el discípulo se congrega con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. ¿A cuántos enseñaron? ¿Solo enseñaban o se congregaban? Y enseñaban. Levanta su mano y diga: me congrego y enseño. Porque ¿qué vas a enseñar si no te sientas a aprender? ¿Me siento? ¿Me congrego? Le enseño a otro lo que aprendo el domingo, lo que aprendo en el retiro de provisión. Y leamos la última parte del versículo, por favor. Y a los discípulos se les llamó, ayúdame a predicar, se les llamó cristianos por ser discípulos. Hoy hay gente que quiere ser cristiana pero no ser. ¿Y por qué les llamaron cristianos? Porque eran, ¿a quién se les parecieron? Ellos son cristianos. ¿Por qué? Se parecen a Jesucristo. Porque cuando tú aprendes de Él, terminarás comportándote como Él. Y la gente no llamará cristianos por religión, llamará cristianos por revelación. Tú le vas a revelar a Guatemala una iglesia de cristianos. Vamos, si tú eres discípulo, date un aplauso. Eres un cristiano evangelizado, discipulado, congregándote, enseñando, modelando. Congregando, enseñando, modelando. Nosotros no somos discípulos de un grupo, somos discípulos 24/7. Nosotros no discipulamos en el grupo llamado discipulado, discipulamos en la oficina, cuando damos las gracias, cuando nos llevan algo. Somos un modelo de cristianismo. Y la gente va a querer venir a meterse a tu grupo porque te vieron en tu trabajo como tú modelas a Cristo. ¿Por qué? Porque estás sentado aprendiendo en la iglesia, congregándote y enseñas. Yo le decía a una persona hoy: tú predicas más con lo que haces que con lo que dices.
Porque el servicio modela más que las palabras. Eso es un discípulo de Jesús. Ahora bien, no podemos amar la cabeza y aborrecer el cuerpo. Imagínate que yo le dijera a Lucrecia, mi esposa: amor, amo tu rostro, pero qué cuerpo más feo tienes. Hay gente que dice que ama a Cristo, pero aborrece su cuerpo, que es la iglesia. Hay gente que dice que ama al pastor, pero aborrece la visión de la iglesia que él pastorea. No podemos decir que amamos la cabeza y aborrecer el cuerpo, porque te recuerdo que la cabeza está muy bien a la diestra del Padre, y la que hay que cuidar, alimentar y proteger es el cuerpo, por el cual un día Él va a regresar. Te tengo una gran noticia: un discípulo de Jesús está cuidando a la futura esposa que se irá a las bodas del Cordero cuando Él venga. Por eso nuestro trabajo vale mucho. Un discípulo ama la cabeza y ama el cuerpo. Acuérdate de esto: cada vez que estás en tu grupo cuidando gente, estás amando el cuerpo. Cada vez que estás sirviendo en los pasillos, estás amando el cuerpo. Cada vez que das tus diezmos y ofrendas, estás amando el cuerpo. Cuando adoras, amas a Jesús, pero cuando sirves, amas el cuerpo. Y ese será el que un día será levantado. Un día este auditorio estará vacío, porque Cristo vino y nos fuimos con Él. Porque en Guatemala se sabrá que se cuidó el cuerpo de Cristo hasta que suene la trompeta. ¿Cuántos se alegran porque aquí cuidamos el cuerpo de Cristo? Y número 3, el sí de Dios conlleva una negación de mi parte. Cuando tú le dijiste sí a Él, le dijiste no a un montón de cosas. Por eso Pablo dijo: ya no vivo, ahora vive. Para la salvación tuvo que haber una negación de tu parte. Para el servicio también hay una negación. Y cada vez que tú te niegas a tu yo, hay un Jesús más fuerte y maduro en ti. Cada no que decimos por servir es un sí que le decimos a Jesús. Recuerda esto: mi no es un sí a Jesús. Mi no es un sí al reino. Y Dios confía en gente que dice no al mundo para que Jesús le diga sí a Él. Por eso Jesús dijo en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay una demanda para mí mismo. Iván Vindas, para estar parado aquí, se ha tenido que decirle no a un montón de cosas. Pero cada no que yo digo al mundo es un sí que el reino puede confiarme. Le pido a mi Padre que por cada sacrificio que has hecho en esta tierra por servirle al Señor, el reino de los cielos te conceda el sí en todas aquellas cosas que el Padre ya dijo que son tuyas. Por eso el diablo nunca podrá tocar lo que alguien dice no al mundo y sí a Dios. Yo no sé cuántos sacrificios has hecho, pero honra esos sacrificios por estar aquí, dejar a tus hijos, el trabajo, no sé. Pero cada sí de Dios fue uno tuyo. Juan el Bautista se negó al sistema religioso. Y presten atención, y con esto quiero empezar a llevar mi mensaje al fondo y al final. Juan el Bautista se negó a un sistema religioso para cumplir el sí de Dios que había sobre él. Y en el libro de Lucas capítulo 3 verso 2 leemos su historia rápidamente. Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Ojo, no dijo el Bautista, hijo de Zacarías. ¿A dónde le vino la palabra profética? En el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Un momento, Caifás y Anás estaban siendo sumos sacerdotes cuando no había arca. ¿Te das cuenta que Juan se levantó en un tiempo de mucha religiosidad, donde la tradición gobernaba al pueblo judío? Y Dios levantó una voz profética en el desierto llamado Juan el Bautista.
Y el versículo 4 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto. Esté conmigo: desierto. Preparad el camino del Señor. Cuando tú te conectaste a la salvación, Dios te conectó una visión que tiene que ver con levantar una voz en medio de las tradiciones religiosas que a veces sufrimos en la sociedad. Dios te conectó a casa de Dios, no solo para salvarte. No, yo quiero que hoy te acuerdes el día que recibiste a Jesús como Señor y Salvador. Pero ese no era el plan de Dios, de traerte a casa de Dios. El plan de Dios era: hay un sí para salvarte, pero cargarás un sí para usarte en esta tierra. Y serás una voz profética en los desiertos de muchas familias. Serás una voz profética en medio de las tradiciones religiosas de muchas familias. Porque hay Caifás y Anás que están acomodados en la religiosidad, pero hay Juanes el Bautista que Dios va a levantar para hacer voces proféticas en los desiertos de muchas familias. Porque Dios te dijo que sí para salvarte, pero dijo que sí para usarte. Por eso el diablo, no sé cuántos procesos has pasado, pero no te pudo arrancar del año anterior de la casa de Dios. Mira cómo estamos comenzando el 2025, sentados en la casa de Dios, diciéndole sí al llamado de Dios para nuestra vida. Ahora, casa de Dios, déjeme explicarlo de esta forma. Así me lo dijo Dios. Es una visión de una geografía profética. ¿Qué es eso?, me preguntarás. Casa de Dios es el lugar donde Dios te trae para que se cumpla lo que está escrito. La profecía es lo que está escrito, que es el futuro que nos conecta con una visión de hacer discípulos. Por ejemplo, la profecía para Abraham no era en Harán, era en Canaán. Cuando él llegó a Canaán se cumplió la profecía. La profecía para Jonás no era Tarsis, era Nínive, porque en Nínive estaba la profecía. Jesús no podía nacer en Nazaret, tenía que nacer en Belén, porque la profecía estaba en Belén. Lo que te quiero decir es que hay profecías de Dios que se cumplen en nuestra vida hasta que estamos en el lugar que Dios escogió para que esa profecía se cumpla. Cuando usted empieza a ser discipulado, usted está en el lugar donde Dios puede empezar a cumplir muchas profecías escritas para usted y para su casa. Y yo hoy, como un hombre de Dios, te quiero profetizar que esta tierra donde nuestros pies hoy caminan será el lugar donde la profecía se tenga que cumplir, porque fue el lugar que Dios escogió para que estés sentado. A ti no te trajo alguien, a ti el Espíritu Santo te trajo para que aquí se cumpla la profecía que Dios dijo que es para tu vida. Este es el lugar de la profecía. Alguien celébrelo con amor, alguien créalo con amor. Este será el lugar donde verás a tus hijos servir, a tus hijos convertirse, donde lanzarás a tus 12, donde verás a tus 72, donde levantarás tu red, donde verás a los matrimonios. Este es el lugar que Dios escogió para que le sirvas. Mírame, podemos ser salvos en cualquier lado, en un parque, en un autobús, pero para que la profecía se cumpla, ocupamos un lugar que Dios escoja, para que ahí nos pastoreen, para que ahí nos cuiden. Tú puedes, no sé, puedes ser evangelizado en un parque, pero solo eres discipulado en la casa de Dios. Yo no sé cuánto amas este lugar, pero si yo fuera tú, una parte de mi corazón estuviera aquí, porque fue el lugar que Dios escogió para que el sí que cargo se tenga que cumplir. Y a ti te va a pasar lo que dice el Salmo 92: envejecerás en la casa de Dios, y aún en tu vejez estarás fuerte, dando mucho fruto, porque este es el lugar que Dios escogió para que la profecía se tenga que cumplir. Vamos, créelo, créelo conmigo, créelo por tus hijos. No estás aquí porque alguien te trajo. Dios dijo: este es tu lugar. Mueva al que está a su lado y dígale: de aquí nadie me saca.
Ahora diga conmigo, hijo de Zacarías. ¿Por qué no dijo Juan Bautista? ¿Por qué dice Juan el hijo de Zacarías? Porque Juan no había bautizado a nadie. Juan primero conoció el Jordán y luego se puso a bautizar. Por eso era Juan el hijo de Zacarías, no podía llamarse Juan el Bautista. Felipe bautizó, pero no se llamó Felipe el Bautista. Porque que hagas algo no quiere decir que te adueñes de eso. ¿Qué quiere decir? Que la visión nos posee a nosotros, no nosotros poseemos la visión. No tienes un grupo para que la gente sea tuya, tienes un grupo para que la gente sea de Dios. Por eso son discípulos de Jesús. Tú se los formas y se los traes a cada lanzamiento. Tú le dices: Jesús, aquí te traigo más fruto. Nunca fueron tuyos, siempre han sido de Él. Por eso Él te va a cuidar, te va a recompensar, porque le estás dando lo que Él más ama, se llama almas. Dice la Biblia que Juan fue al Jordán a conocer las aguas. No podemos llevar a otros donde no hemos ido. No podemos discipular si primero no somos discipulados. Lucas 3:7. Miren el mensaje de Juan el Bautista. Qué llamativo. Y decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él: oh generación de víboras. ¿Cómo era el mensaje? Generación de... ¿Y cuántos iban a hacer fila para bautizarse? Multitudes. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Yo le dije: Señor, y con esto quiero cerrar, ¿por qué Juan predicó generación de víboras? Y Jesús me dijo esto: porque Él estaba preparando mi camino, y porque las víboras saben nadar. Y las víboras, como saben nadar, pueden meterse al Jordán a beber, pero no a transformarse, a seguir siendo víboras. Entran como víboras a beber y salen como víboras a transformarse. Y me dijo: así hay gente, Iván, que le gusta la unción pero no la transformación. Un toque del Espíritu te llena, pero cuando eres formado y discipulado, eres transformado. Tu grupo es el Jordán, donde llegará gente como víboras, pero no saldrán como víboras, porque la Biblia dice que las víboras tienen el poder de convertirse en báculos de autoridad que doblegan el corazón de faraones. Ahora también el Señor me dijo eso: y si me traen el báculo, la Biblia dice que Jesús iba a entrar al Jordán a ser bautizados. Y también había una profecía en el libro de Génesis que dice que Él le iba a herir en la cabeza y la serpiente le iba a herir en el calcañar. Si ese Jordán estaba lleno de víboras, cuando Jesús entrara al Jordán, ¿qué iba a hacer? Pisar esas víboras. Cuando Cristo venga, va a encontrar una iglesia no de gente bebiendo solo del Espíritu sin ser formada y discipulada. Va a encontrar gente que entró a las aguas del Espíritu, pero que encontraron personas que los convirtieron en báculos de autoridad, que harán milagros, maravillas y señales. No sé si me estoy explicando. Sabes, tú llegaste aquí como una víbora arrastrándote, pero no solo fue el Espíritu Santo, fue que alguien te tomó, alguien te consolidó, alguien te discipuló, alguien te llevó a encuentro, alguien te llevó a la academia de líderes, alguien te lanzó, y ahora aquella víbora que llegó aquí terminó convirtiéndose en un báculo de autoridad que pisotea serpientes y escorpiones y toda fuerza. No sé si me estoy explicando. No sé cómo llegaste. No solo fue tomar del Espíritu. Esta casa tiene algo maravilloso, se llama la unción. Pero la unción necesita de formación, porque si no beben
y salen. Qué rico culto, gloria a Dios, el otro domingo quiero más. Pero cuando llegan a tus manos, tú le vas a decir: sí, Dios quiere darte más, pero aquí yo te voy a enseñar a vencer el pecado. Yo te voy a enseñar las escrituras. Yo te voy a llevar a encuentro para liberarte de las ataduras del diablo. Yo te voy a discipular. Hoy quiero profetizarles a todos ustedes que este año, proféticamente, tú en tus manos tendrás discípulos llamados báculos de autoridad. Moisés abrió el mar con un báculo de autoridad. La serpiente de Moisés se comió la serpiente de los egipcios. Así van a ser tus discípulos este año. Van a poder ganar a muchos, pero van a discipular también a muchos como báculos de autoridad. Si lo crees, da un grito de victoria, da un aplauso al Padre, dáselo fuerte. Hoy tú eres un báculo de autoridad. Ponte sobre tus pies, por favor. ¿Sabes cuál es el problema de las víboras? Que ponen huevos en oculto y de repente alguien dice: uy, apareció una víbora. ¿De dónde? Un huevillo que quedó por allí. Por eso tú y yo evangelizamos y discipulamos. Yo quiero orar por ti, y con este báculo en mi mano, yo creo con todo mi corazón que este año será el año del evangelismo y el discipulado. Los llevarás a beber al Jordán a recibir su milagro, pero cuando salgan de beber los tomarás y los convertirás de víboras a báculos de autoridad. Acuérdate de eso. El Jordán es atractivo para que beban, pero el discipulado es lo que los transforma de víboras a báculos, de víboras a báculos. Vendrá gente con alcoholismo bebiendo, pero tú los tomarás y los formarás como báculos de autoridad. Y de aquí a un año, ¿de aquí a cuánto? ¿De aquí a cuánto? En el próximo retiro habrán 5, 6, 7, 8, 9 días a la par tuya que te los ganaste este año, que fueron a tu Jordán a beber, pero tú los convertiste en discípulos de Jesús como báculos de autoridad. Porque el discipulado consolida. Si esto fuera una serpiente, primero tengo que cuidar que no me pique. Cuando tú empiezas a discipular a alguien, te tienes que cuidar que no te pique, porque se toman todo personal. Si les gusta beber del Espíritu, que ores por él, pero cuando te quieren meter en su vida para corregir sus finanzas o su manera de hablar, te quieren picar. Pero tranquilo, que tu proceso de amor, de cuidado, cada vez lo va a ir fortaleciendo más. Y lo más lindo, un día ellos serán tu apoyo. Hoy yo veo a los discípulos de mi pastor. Yo no sé, él tendrá sus historias con ellos, pero voy a hablar de mí. Algunos de mis pastores que hoy tengo, yo tenía que cuidarme. ¿Y sabes qué ahora hago? Ahora apoyo mis sueños en ellos. Ahora apoyo mi familia en ellos. Porque discipular no solo es tener hijos de Dios a tu lado, es tener hijos que aman la casa donde Dios los llevó a ser discipulados. Hijos de Dios miles, pero hijos del ministerio son los báculos donde Dios se puede apoyar. Hoy declaro que todos ustedes son los báculos de autoridad de casa de Dios, donde Dios se podrá apoyar para que la siguiente generación pueda venir a ser bendecida. Los bendigo con todo mi corazón. Padre, te doy gracias por darme la bendición hoy de predicar en este retiro. Esta fue la palabra que me pusiste en el corazón, de ser una voz en el desierto, de convertir víboras en báculos de autoridad. La unción, el evangelismo atrae por las necesidades, pero la formación y el discipulado es lo que los forma para que ellos se conviertan en personas fuertes, seguras y estables. Yo oro, Señor, que todo aquel que hoy vino a recibir un toque de tu espíritu va a amar tu presencia, va a amar beber del Jordán, pero va a amar, Señor, ser tomado, procesado, formado, disciplinado, Señor,
Padre Santo, a través del discipulado. Y hoy declaro, Señor, que así como Pedro le dijo sí al sí de Dios para la salvación y sí a Jesús para el discipulado, en esta casa el gran sí de Dios para la salvación y el gran sí de Dios para el discipulado hará que las multitudes de ovejas y de discípulos sigan llegando a nuestros Jordanes. Y de aquí a un año te declaro esta palabra: de aquí a un año en tu mano tendrás un báculo de autoridad llamado discípulo de Jesús, que formaste con amor y pasión. Casa de Dios, te bendigo en el nombre más grande que existe, que es el nombre de Jesús el Salvador, y el nombre de Jesús nuestro Señor.